Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con el maestro Mario González Suárez, que está presentando hoy un libro muy interesante. Bueno, parte de una tetralogía, ahorita vamos a platicar de esto, que se llama Uno Conejo y Setochtli. No sé si lo haya pronunciado, sí, lo haya pronunciado de un lado bien. Se llama Uno Conejo y del otro lado se llama Setochtli. Ajá. Y a mí me interesa, yo quisiera primero entrar a platicar con usted de lo siguiente. A ver, usted hoy presenta esta cuarta parte de esta tetralogía, que a lo mejor, salvo su mejor opinión, siento que el ejercicio que usted hizo fue sobre distintas formas de narrar el México contemporáneo. Ajá. O sea, son 4 ejercicios narrativos completamente distintos. Sí. Y que curiosamente cierra con este ejercicio que presenta usted en este libro, que tiene la emulación de un códice moderno, ¿no? ¿Por qué cerrar con este tipo de ejercicio del códice? En realidad uno no inventa mucho, uno va descubriendo las cosas sobre la marcha. Cuando yo hice la primera novela de la tetralogía de la infancia, yo todavía no sabía que estaba haciendo una tetralogía y la fui descubriendo sobre la marcha, porque tengo una parte de mi obra está concentrada en el tema de México, que es un tema al que yo siempre he mirado con mucha reserva, ¿no? Porque es el tema del priismo, de esta forma de lo literario eminentemente realista, que continúa de la novela de la Revolución Mexicana, que es la forma impuesta por el Estado desde que existe el PRI, ¿no? Y yo me acerqué a este tema desde la perspectiva fantástica, que es de la infancia, que es la historia de un niño que vive en una casa donde hay un fantasma y el niño va a descubrir quién es ese fantasma. Luego viene A Huevo Padrino, que es una novela sobre el destino que ocurre en Mazatlán, en Sinaloa, y que es una historia, digamos en términos populares es una historia de narcos, pero esto es un asunto aparente, porque en realidad es una exploración acerca del destino y cómo una persona, el protagonista es un taxista, es una persona común y corriente, que las fuerzas del destino lo orillan a esa vida de delincuencia. Luego está Faustina, y ya con Faustina yo ya tengo más claro lo que estoy haciendo. ¿Ahí ya sabía que iba a ser tetralogía? Faustina. Ahí ya sabía yo de lo que se iba a tratar. Con Faustina ya se empezó a armar todo un tema de ficción dentro de mi obra. Con Faustina es la novela, ahí me di cuenta que Faustina es la novela de la mamá, de la infancia es la novela del papá, A Huevo Padrino es la del hijo, y Uno Conejo Setochtli es la novela del pueblo, y concretamente de la Ciudad de México, que no sé si es pueblo bueno o pueblo sabio, pero es ese pueblo que es hijo de Basilio Niebla y de Faustina, 2 personajes terroríficamente disfuncionales que son los padres de esta familia mexicana. Y bueno, ahí fue donde se me hizo evidente que el origen de todos los males es la familia mexicana. Y ya cuando llegué a Setochtli, no solamente es la familia, o sea, no podemos responsabilizar enteramente a la familia, sino también es el individuo, pero el individuo está sujeto a las fuerzas de la historia y del destino de una nación, ¿no? de un colectivo. Y Uno Conejo, cuando yo empecé a escribirla, no había visto que iba a ser un códice, sino que se fue revelando sobre la marcha. El lado que tiene el nombre en español, Uno Conejo, yo tenía más o menos clara la historia, y conforme fui avanzando, se revela Setochtli,
Y ya con el nombre en náhuatl vi que era un códice, ¿no? Que tenía dos caras y que el espíritu del libro era esta forma de libro prehispánico, porque de eso trata, ¿no? De esa alma prehispánica cristianizada, pero aún con mucha... O sea, ese mundo indígena es un mundo que no ha acabado, ¿no? Que está soterrado, vapuleado, reprimido, pero ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y seguimos viviendo bajo los efectos de una mitología. Una mitología es más eficaz entre más inconsciente es, y es algo que no se agota por medio de la voluntad ni de las instituciones, se agota con el tiempo. Entonces, pues vamos a ver cuánto dura. Yo cuando leí su trabajo, a mí me pareció, por ejemplo, en A Huevo Padrino usted hace un uso de un lenguaje discursivo propio del narco. O sea, sí. Inclusive creo que se mete a usar muchos elementos de la literatura del narco, ¿no? Para poderlo expresar. Y por ejemplo, ahora que leo que la historia versa sobre cuando hacen el robo del Museo de Antropología. Siento que usted se coloca desde el punto de vista del pueblo que ve el robo y lo narra el robo, no tanto un misterio que resolver, un detective que tiene, sino el pueblo que ve y narra el robo, como lo narrarían en un códice. Sí. Y esto le planteo por esta cuestión. Cuando yo lo platicaba, ahora en estas fin de semana que estaba leyéndolo, yo tengo el gusto de dar clase a niños de secundaria, y uno de mis alumnos me decía, oye, ¿qué es esto? Dice, es un códice moderno. Dice, ¿y en qué consiste un códice? Digo, mira, no sé, pero se lo voy a preguntar para que nos lo pueda decir. ¿En qué consiste este género del códice? En realidad no es un género, es una forma. Sí. ¿No? Es un libro, finalmente, una moxtli, que es la palabra náhuatl. Los libros hebreos eran rollos. Sí. ¿No? Entonces, toda escritura necesita un soporte para conservarse. Y en distintos momentos y en distintos lugares de la historia del mundo, el hombre ha encontrado la manera de conservar sus escritos, y el códice es una forma muy, muy práctica para el mundo indígena. El mundo, o sea, por lo menos en el Valle de México, en el mundo náhuatl, que no tenía una escritura alfabética sino ideográfica, era necesario este despliegue. Poder desplegar el libro sobre una mesa o sobre un tapete, en primer lugar porque había un tablero de 260 casillas, ¿no? el Tonalpohualli. Yo creo que ese asunto del calendario es fundamental para entender el pensamiento indígena, y había que desplegarlo. Necesitamos ese espacio, y se va narrando. En los códices lo mismo podían discurrir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. El que se conserva, el mejor conservado y más exquisito, es el Códice de Borgia, que hasta donde he podido saber es un tratado cosmogónico que comienza precisamente con las tablas del calendario del Tonalpohualli, y viene un desarrollo del funcionamiento del cosmos, ¿no? Y el códice era o sea, la escritura indígena era usada continuamente, ¿no? Para todo tipo de cosas, no solamente para hacer códices, sino había esto que se llama matrícula de tributos, que en español se llama matrícula de tributos, que son las listas de los tributos que los distintos señoríos tributaban a los mexicas. Y también pues había una lista de los cautivos, de los sacrificados. No lo sabemos porque o están escondidos o se perdieron, pero había códices de todo tipo, ¿no? A mí el que más me llama la atención son los códices de anatomía y de gastronomía. Los mexicas tenían un conocimiento del cuerpo muy minucioso. O sea, conocían el cuerpo mucho mejor que los europeos en el mismo tiempo, ¿no? Y el códice representa este espíritu, esta manera de leer,
¿no? De una línea por un lado y el regreso por el otro, ¿no? Y ahí fue donde vi que era, por un lado era uno conejo y por el otro lado Tzochtli, y que tiene que ser un códice, ¿no? Porque el libro occidental, pues ese libro al que llegamos es un truco, ¿no? Es una manera de acercarse lo más posible desde el libro occidental al libro prehispánico, ¿no? Sí. Quienes escribían los códices eran los tlacuilos. Sí. Hoy tú, ¿qué similitud encuentras entre el tlacuilo prehispánico y el escritor? O sea, ¿tú te ves como un tlacuilo? ¿En qué sentido te ves como un tlacuilo? ¿O en qué sentido declinas a ser un tlacuilo? El tlacuilo era un personaje que tenía mucha preparación, ¿no? Yo tuve un proyecto con la Escuela Mexicana de Escritores, que ya desapareció, y nosotros les decíamos la Escuela Mexicana de Tlacuilos, ¿no? entre nosotros, ¿no? La EMETL. Y la Escuela Mexicana de Tlacuilos, como el Calmeca, que en su momento se proponía preparar al joven para que fuera un escritor, en el sentido de que tenía que saber psicología profunda, símbolos, mitología, no solamente géneros literarios o historia de la literatura, sino conocimientos de fondo para saber, para tener una orientación acerca de cómo ha sido creado el mundo y qué estamos haciendo en él, ¿no? El tlacuilo recibía una formación similar, porque un tlacuilo conocía el calendario, sabía astronomía, mitología, que se confunde con la propia historia indígena, herbolaria, y todos los conocimientos que los indígenas atesoraban, lo tenía que saber un tlacuilo, ¿no? Por ejemplo, la persona que trazó el Códice Borgia, yo me imagino que primero hizo un trazo general, recogiendo todos los conocimientos que había al respecto, y después fue pintado, ¿no? Y ese libro seguramente fue encargado dentro del mismo Calmeca en el que él estudiaba, para una élite, ¿no? No es un libro de consulta, como es, por ejemplo, el llamado Códice Cospi o el Vaticano B, que son libros que tienen una factura un tanto burda, pero son libros para traer en la mano, ¿no? Para consultar el Tonalpohualli. En cambio, el Códice Borgia es un tratado, ¿no? Y creo que representa muy bien todas las facultades que debía tener un tlacuilo: ser un buen dibujante, saber pintar, conocer el espacio y la mitología. ¿Por qué elegiste el incidente del robo del Museo de Antropología? ¿Por qué te pareció tan atractivo para plantearlo en la atmósfera de un códice? Bueno, aquí ya en la novela ya se están robando, la Coatlicue, el calendario azteca, ¿no? Sí. O sea, los monolitos. Lo ampliaste a otras cosas que no se robaron en realidad. Ya se robaron todos los chiquitos, ¿no? Sí, sí. Entonces ya nomás quedan las piedras, ¿no? Las piedras que concentran ese poder. O sea, una piedra no es una viga de acero, no es cualquier cosa, es una piedra tiene poder, ¿no? Y por ejemplo, las narraciones acerca de cómo eran descubiertas y elegidas los monolitos que se iban a traer a Tenochtitlan para esculpir en ellas los Texcoco, o sea, las piedras de sacrificio, ¿no? Eso que llaman el calendario azteca, pues en realidad es un temalaca, ¿no? Una piedra de sacrificio. Sí. La llamada Coatlicue la que está en el Museo de Antropología es una de 4 que estaban en los 4 puntos del cuadro del Templo Mayor. Y pues le llaman Coatlicue pues porque parece que tiene una falda de serpientes, a partir de eso llamó Coatlicue, pero ahora se sabe que no es una Coatlicue, sino una Tzitzimime, ¿no? Que son estos demonios que bajan durante los eclipses o en el cruce de caminos. Tiene un sentido y un poder dentro de esa mitología. Además es un mundo de piedra. Los mexicas estaban mucho más cerca de las cavernas que de la Edad del Hierro,
Este mundo de piedra hace necesariamente que todas las piedras sean sagradas, tienen una carga, ¿no? Entonces era lo único que quedaba en el Museo de Antropología, lo único que le faltaba a los funcionarios corruptos por vender, y es lo que están haciendo, ¿no? Lo que se narra en la novela, cómo van a sustituir todas las piedras por reproducciones en fibra de vidrio, como le hicieron al Tlaloc el Tlaloc que está ahí a la entrada del Museo de Antropología. Sí. Se lo trajeron de Veracruz, ¿no? De un pueblo, ¿no? Y esa lo que dejaron allá fue una representación una reproducción de fibra de vidrio. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando ahí en la estación del Metro Bellas Artes, que están las piedras que hay varias piedras, sí. Hay un cuauhxicali, un águila, varias cosas, y también ahí en el centro, en donde estaba la oficina del Conaculta, había un cuauhxicali así que parecía de granito. Y cuando lo fui a tocar era de plástico, ¿no? Era de fibra de vidrio. Me sorprendió mucho cuando yo toqué las piedras de la estación Bellas Artes, y dije, es que sí parecen, ¿no? O sea, si no me hubiera detenido a tocarla, no me habría dado cuenta de que no es una piedra, que es una reproducción de plástico, ¿no? Y todo efectivamente puede convertirse en una reproducción de plástico. De hecho, existen esas reproducciones, ¿no? Se cambian las piedras, y hace unos días vimos que no pudieron detener la venta de las piezas prehispánicas. Eso es de risa loca. Por supuesto que no lo van a detener. Si no pudieron detener que las sacaran, menos van a detener que las vendan allá, ¿no? Pues sí, o sea, en eso siempre hay complicidad, ¿no? O sea, esas piedras, los europeos y los gringos las estiman muchísimo como piezas de arte, ¿no? Como parte de esa especulación del arte. Y aquí en México pues se han vendido sistemáticamente, ¿no? Desde el campesino que se encuentra un ídolo en su parcela, como el funcionario que se la roba de un museo, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo la última vez que platiqué con usted fue hace como un año, y platicamos del libro que acababa de sacar, que era Verde Ver. Ajá. En el cual usted habla de la relación del bosque y el individuo. ¿Cómo le hace usted para trabajar? Porque digo, sin duda alguna, me imagino que esto no salió en un año, sino viene de un trabajo que viene. Sí. ¿Cómo dosifica su imaginario y su prosa para poderlo hacer? O sea, porque por un lado el trabajo de Verdever, y me imagino que usted está trabajando otras cosas. Si simplemente un día usted se levanta y dice, hoy tengo ganas de escribir de esto, o hay un hecho noticioso lo sienta a escribir sobre esto. O sea, ¿cuál es el proceso en el caso de usted como escritor? Pues yo creo que a mí más bien las cosas se me imponen, ¿no? O sea, no es algo que yo elija ahora voy a hacer esto, ¿no? Sino que va apareciendo en mi imaginación el tema. O sea, está esta tetralogía sobre México. Tengo una trilogía que es una trilogía gnóstica, que es Nostalgia de la Luz, el libro de las pasiones y la sombra del sol, que es la creación del mundo, el mundo y el fin del mundo, ¿no? Está tomado de una mitología bíblica y sus apócrifos. Sí. Y Verdever forma parte de una colección de libros sobre la imaginación y la alquimia, ¿no? O sea, son insomnios, marcianos leninistas, Verdever, Dulce la Sal, y otro que estoy trabajando ahora, ¿no? Y puedo estarlos trabajando simultáneamente, pero sí tengo muy claro para dónde va cada uno, ¿no? O sea, yo con el Uno Conejo ya doy por cerrado eso, ¿no? Hasta donde la conciencia me alcanza. No sé si después emerja otra cosa, pero yo creo que usted de hoy dice que ya se acabó. Hoy se acabó, ¿no? Y el de la trilogía de la trilogía gnóstica, ahorita el año pasado sacó Nostalgia de la Luz, este año sale el libro de las pasiones, y luego el de La sombra del sol. Y ahora que estoy revisando el libro para su reedición, apareció otra cosa, ¿no? que
que no tenía contemplado, ¿no? Que hasta miedo da estarse metiendo ahí porque me va a poner a hacer cosas que no tenía pensado, ¿no? Entonces, muchos escritores no les gusta releerse. ¿A usted le gusta releerse? pues sí, o sea, y en realidad no, de todas las ediciones que han hecho de mis libros, nunca le cambio nada, o sea, como no tiene arreglo, ya así como está, así ya quedó, ¿no? O sea, no se toma tan a pecho la labor así de me Me gustó. En el momento que lo hago, sí me lo tomo muy a pecho, y luego después ya ni es mío, ¿no? Ya no depende de mí, ya no hay nada que yo pueda hacer para modificarlo, para mejorarlo o empeorarlo, ¿no? Ya no es mío. Entonces, mientras estoy trabajando en algo, mientras está vivo, sí me meto muchísimo, me lo tomo muy en serio. Esta edición que hizo Nieve de Chamoy está muy bonita. O sea, son 2 textos. Bueno, lo pueden conseguir en 2 textos, ¿no? Uno que viene en 2 formatos. Uno en pasta suave, ¿no? En donde la mitad del libro es en una lectura, lo voltea, la otra mitad se lee en otra lectura. Sí. Y la otra edición que es como un códice, que se extiende. ¿La idea fue de usted o fue propiamente de la editorial? Sí, les decía que cuando estaba yo trabajando ya en el Zetosli, ahí se reveló la forma, ¿no? O sea, no fue... o sea, yo siempre digo que una novela uno no la inventa, uno la descubre. Entonces, mientras está uno trabajando, va apareciendo, ¿no? O sea, yo a mi taller ha llegado mucha gente que me dice, es que yo ya tengo mi novela, la tengo aquí, ¿no? Pues ya la tienes ahí, ya no la escribas, ¿no? Ya está. Pero una novela es un proceso. Y uno tiene un punto de partida, una intuición, pero la novela no está hasta que está, ¿no? O sea, un proyecto, un gran proyecto, no es más que un proyecto. Y es durante la marcha de ese proyecto que el proyecto se anula, se modifica o se cumple como se concibió inicialmente, ¿no? O sea, para mí siempre el proceso es ineludible, ¿no? O sea, es absolutamente necesario someterse a ese proceso porque es durante el proceso donde se verifica, donde se hace la novela, ¿no? Y donde aparecen sus verdaderas necesidades. Pero este proceso va más allá del simple escribir, ¿no? Por lo que, o sea, yo me lo imagino usted escribiendo en su computadora y no creo que del acto de escribir de su computadora apareciera la idea del códice. O sea, materialmente la computadora no puede arrojar eso. No, entonces más bien es un proceso, también hay un acto de creación que va más allá de la sola creación literaria, ¿no? No, por supuesto, ¿no? O sea, del proceso de creación, lo que vemos es la novela, es la escritura, pero el proceso es intransferible, ¿no? O sea, estos hallazgos de la alquimia que dicen, la obra es el artista. Y lo que queda de ese proceso, el rastro de ese proceso es la obra. Pero el proceso es intransferible y el proceso es algo que ocurre en el artista y queda como un vestigio la obra. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué es lo que sigue en su trabajo? ¿Qué es lo que ahorita se va a tomar un descanso? No, estoy trabajando en otra cosa que continúa mis libros de imaginación y de alquimia, ¿no? Que son estos procesos de transformación psíquica, ¿no? Que la psique siempre está trabajando. O sea, el trabajo el trabajo de creación le exige al artista, independientemente de lo que haga, o sea músico o escritor, un artista, una persona, un hombre en general es un umbral. Uno es un umbral y ese umbral es el umbral del adentro y el afuera. Y la mayor parte de la gente no lo vive, ¿no? Se vive necesariamente, pero no lo hace consciente, no se comprende. Y hay una frase de la alquimia que dice, la imagen del mundo es la mitad del mundo. Y efectivamente, o sea, la mitad del mundo está afuera y la otra mitad está adentro. La mitad del mundo es material y la otra mitad del mundo es inmaterial. Si la vida fuera solamente materia, sería insoportable.
si la vida fuera solamente espiritual, no sería vida, ¿no? Sería una ficción, pero la vida ocurre, la realidad ocurre en el vínculo entre el adentro y el afuera, y es ahí en ese cruce donde se tiene que poner uno muy alerta, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da una profunda curiosidad, las relaciones entre el adentro y el afuera, entre la conciencia y el inconsciente, como decía Jung, ese proceso en que se relaciona el yo con ese fenómeno de la realidad, es lo que hace el arte. En muchos de sus trabajos es claro que usted está en busca de la construcción de estos arquetipos del inconsciente, ¿no? Sí. Es algo que creo que sí ha sido importante en su trabajo, ¿no? Muy importante. Bueno, maestro González, ha sido un placer platicar con usted, no como siempre, y pues realmente el libro está muy bueno, me divertí mucho leyéndolo. Qué bueno. No, aunque sí, luego me hacían preguntas mis alumnos, ¿por qué está así y así? No sé, pero le voy a preguntar. No, pero ese punto, sí, que sea divertido, eso que es algo que me importaba mucho en la ejecución, ¿no? Sí. Independientemente de las ideas que yo tenga al respecto, una novela es una obra de ficción y tiene que cumplirse como tal. Me tiene que contar una historia, me tiene que revelar algo, y si me hace reír, es un plus, ¿no? Sí, mejor. Entonces sí me preocupaba mucho que tuviera jiribilla. No, pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer.